Y gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque tu presencia está con nosotros. Tu presencia nos acompaña. Y Señor, tú tienes grandes cosas preparadas para tu pueblo. Tú tienes grandes cosas, Señor, delante de nosotros. A nombre de Cristo, toca nuestros corazones y llévanos de la mano. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado compartiendo en estas dos sesiones anteriores acerca de la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Habiendo estado en la cautividad 400 años en Egipto, ahora listos para entrar a la tierra prometida. Llega Moisés con todo el pueblo. Mandan aquellos espías, vienen con el reporte: no vamos a poder contra esa gente, esa tierra traga a sus moradores. Y aquellas personas decidieron rebelarse en contra de Dios. Esa es la palabra que utiliza la Escritura, rebelarse. Cuando Dios les tenía ahí una promesa, cuando Dios les tenía una bendición enorme, ellos simple y sencillamente no, como dice Dios mismo, despreciaron su bendición, despreciaron y no tomaron la promesa que tenían para ellos. Pero pon atención, porque desde el lugar en que estaban, no dieron un solo paso más para tomar la bendición, para luchar por la bendición. Y Dios dice: ¿hasta cuándo me van a irritar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me van a creer? Pero fue diferente Caleb. Y Dios dice de Caleb: en él hubo un espíritu diferente, hubo otro espíritu. En Caleb estuvo el ir tras de Dios, el obedecer a Dios, el ir a tomar y luchar por aquella tierra. Con eso tiene que ver el mensaje. Y luego otro mensaje que también tuvimos en la segunda ocasión, después de 40 años en el desierto, donde no ninguno de ellos, excepto Caleb y Josué, Dios los mete a la tierra prometida, donde todos ellos, mayores de 20 años para arriba, quedan muertos en el desierto, no reciben la promesa, no la reciben, no reciben la bendición en su vida. Y la instrucción que da Josué de parte de Dios es: sigan la presencia de Dios, vayan tras el arca y dedíquense, entréguense a Dios. Bien, vamos a ver en este día específicamente que cuando Dios tiene una promesa delante de nosotros, cuando Dios tiene una bendición delante de nosotros, hay que luchar por ella, hay que ir tras ella. Así como dice: pedid y se os dará, dice también: busca, busca, busca y vas a hallar. Toca, toca, toca y te van a abrir. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. La fe no es solamente un proceso mental. La fe tiene acciones que corresponden a esa fe. La fe sin esas acciones es una fe muerta. Es una fe que no sirve para nada. Quiero que vayamos, acompáñame, a Lucas capítulo número 17. Es el encuentro del Señor Jesucristo con 10 leprosos, el encuentro de 10 leprosos con el Señor Jesucristo. Lucas 17, verso 11. Seguramente ya has leído el pasaje, seguramente ya lo has escuchado, pero específicamente lo queremos utilizar para dar énfasis en lo que estamos hablando en este momento. Ahí están las bendiciones de Dios en la palabra. Ahí están las promesas de Dios en la Escritura. Para vivirlas especialmente en este tiempo, en una realidad completamente diferente donde sentimos que se nos junta el cielo con la tierra. Pues ahí están esas promesas para tomar victoria en esta nueva realidad. Lucas 17, y vamos a comenzar en el versículo número 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. 10 hombres leprosos. En aquel momento la lepra era una condición, era una realidad en ese momento que no te la podías quitar de encima. Era considerada una maldición. Tenías que relegarte del pueblo, tenías que apartarte de todos ellos, tenías que confinarte.
a un lugar donde estaban solamente los contagiados, los contaminados de la lepra. Y esa iba a ser toda tu vida, esa iba a ser la realidad. Cuando ellos, me imagino, oyeron, escucharon, supieron que pasaba por ahí Jesús, le salieron al encuentro cuando él iba entrando a una aldea. Esos 10 hombres leprosos que no tenían en su vida absolutamente ninguna bendición enfrente, sino terminar apartados, relegados en una maldición que les duraría hasta el día de la muerte. Y dice que aquellos hombres leprosos se pararon lejos. Distanciamiento social. Tomaron un distanciamiento, pero no de 1,5 metros, no de 2 metros. Tomaron una buena distancia y alzaron la voz, es decir, gritaron diciendo: Jesús, Maestro, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Eran 10 leprosos. Ten misericordia de nosotros. Igual que ahorita, ¿cuál es el ejemplo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues clamar a Dios en esta nueva realidad. Ayer todavía platicaba con una persona, con un hombre de negocios, y me decía cómo se está enfrentando esta nueva realidad en el negocio. Muy difícil, porque ya no hay contacto físico con las personas. Ahora todo se conduce por teléfono y esto sí se puede hacer, pero dificulta, porque no solamente es él y la gente que trabaja para él, sino también la gente que, pues los clientes, vaya, es una nueva realidad para los clientes y no están muy dispuestos a aceptarla. Entonces, Señor, Maestro, Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuando el Señor los vio, les dijo, vayan, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Cuál era el propósito de esta instrucción que les está dando el Señor Jesucristo? El propósito es cumplir como estaba escrito en la ley de Moisés. Era el sacerdote el que declaraba cuando una persona estaba leprosa, y también correspondía al sacerdote declarar cuando una persona había sido sanada, había sido limpiada. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Les dijo el Señor Jesucristo, ¿están sanos? Les dijo el Señor Jesucristo, van a quedar sanos en el camino. Cuando lleguen con el sacerdote y el sacerdote hable, entonces van a ser sanados. No dijo absolutamente nada. Vayan. En cuanto a la fe, hay 2 partes que tienen que ver con la fe: la certeza de lo que creemos y la convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. La segunda parte, la convicción. 1, la certeza, tengo la seguridad en mi corazón, pero la convicción es lo que te mueve a actuar en esa fe. Vayan y muéstrense al sacerdote. Te quiero preguntar, si ellos no se mueven, ¿qué hubiera pasado? Absolutamente nada. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento ellos empiezan a tener una conversación o una discusión? ¿Para qué quieres que vayamos con el sacerdote? Tú ten misericordia de nosotros, etcétera. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel en la orilla para entrar a la tierra prometida? Un solo paso más hacia la bendición. No lo tomaron, no lo dieron. En este caso, vayan. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Se quedaron discutiendo? ¿Se regresaron al leprosario a donde estaban? Como el pueblo de Israel dijo, ¿qué estamos haciendo acá? Mejor nos regresamos a Egipto, o mejor muriéramos en este desierto. Y aconteció, sucedió, les dio la instrucción el Señor Jesucristo, y sucedió que mientras iban
Gloria a Dios. Mientras iban, mientras tomaban los pasos de fe, mientras caminaban en esa fe, cuando esa certeza llenó su corazón, la convicción los movió a actuar en esa fe, y mientras iban, fueron limpiados, mientras iban, fueron sanados. Versículo número 15. Entonces uno de ellos, viendo cuando iban en el camino que había sido sanado, se regresó con el Señor Jesucristo, dándole gloria a Dios a gran voz, gritando: gloria a Dios, aleluya, alabado sea Dios. Y cuando llega con el Señor Jesucristo, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante lo que estamos leyendo? ¿Por qué es importante esa palabra que está ahí escrita, que era samaritano? Quiero recordarte el encuentro del Señor Jesucristo con la mujer samaritana. El Señor Jesucristo va de Jerusalén a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. En pleno mediodía llega. Había un pozo de agua afuera, en las afueras de la ciudad de Samaria, y ahí se detiene el Señor Jesucristo, y mientras Él está ahí en pleno mediodía, cansado del camino, llega una mujer samaritana, y el Señor le pide de beber. Y la mujer le contesta: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, siendo yo samaritana? Pues judíos y samaritanos no tienen tratos entre sí, no se relacionan entre sí, están en pleito. Déjame decirte de una manera muy simple y muy sencilla que para los judíos, los samaritanos venían siendo no de segunda, seres humanos ni de tercera ni de cuarta. Yo pienso que los consideraban de quinta o más abajo. Un judío, siendo los samaritanos también judíos, pero que se habían mezclado con los pueblos de otras naciones, y los pueblos de otras naciones habían traído a Samaria todos sus ídolos y todos sus dioses, un judío no se relacionaba con un samaritano. Nunca un judío le iba a dar la mano a un samaritano, nunca lo iba a abrazar, nunca iba a entrar a su casa, nunca iba a comer con un samaritano. De una manera simple y sencilla, había un odio tremendo entre el judío y el samaritano. Entonces, cuando el Señor Jesús les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes, porque los sacerdotes son los que van a declarar la limpieza y la sanidad, este hombre, siendo samaritano, él en su corazón sabía que nunca lo iban a recibir en el templo. Él en su corazón entendía y sabía que él no iba a poder llegar y estar delante de los sacerdotes. Los otros 9, los otros eran judíos, pero este era samaritano. Y él se puso, acaso, te pregunto, ¿lo viste, oíste que se puso a discutir con el Señor? Señor, perdóname, pero yo soy samaritano. Señor, ¿cómo le voy a hacer? Simplemente obedeció. Oyó la palabra, escuchó la palabra y se dirigió con los otros hacia los sacerdotes. Seguramente en su cabeza van todas estas cosas golpeándolo. Seguramente le van diciendo: estás loco, estás tonto, ¿cómo se te ocurre? No te van a recibir. Pero el hombre caminó, el hombre se encaminó, el hombre dio los pasos de fe. Y en el camino fue sanado. ¿Acaso se puso a reclamarle al Señor: ¿por qué me dices eso? Señor, yo no voy a poder. Simplemente dio los pasos necesarios. Fue sanado. Y a diferencia de los judíos, que se supone que tenían un verdadero conocimiento de la ley y de Dios y conocían al Dios verdadero, el samaritano, el que se supone que tenía una idea torcida de la palabra, torcida de Dios,
es el que regresa, se postra en tierra para darle gloria a Dios y darle gracias al Señor Jesucristo. Regresó, volvió a Cristo, se volvió de nuevo y se presentó con el Señor Jesucristo. Hay una palabra en la Escritura, hay una promesa en la Escritura. No es un ejercicio mental. La fe tiene acciones que le corresponden y esas acciones confirman la fe. Sin esas acciones tu fe está muerta, no sirve para nada. ¿Podrá acaso esa fe traer bendición a tu familia, traer bendición a tu vida, a tu trabajo, a tus ingresos, a las relaciones con los demás? No, de ninguna manera. Y aquel hombre hizo lo que tenía que hacer. ¿Vamos bien? Perfecto. Continuamos. Vamos al siguiente ejemplo que hemos escogido para esta mañana. Un ciego de nacimiento. Seguramente te lo vuelvo a repetir, ya has oído este mensaje, pero es necesario utilizarlo porque queremos hacer énfasis en ciertos detalles que tienen que ver con el mensaje de hoy. Lucha por la promesa, lucha por la bendición, ve tras ella, no te quedes en la raya, no grites, no te quejes. Adelante a tomar la tierra prometida. En una realidad anterior o en una nueva realidad o en una próxima que se presente, Dios tiene el poder. Y para Él las circunstancias no importan. Lo que importa es lo que dice la palabra. Y ahí encontramos su bendición y ahí tenemos la victoria. Juan capítulo número 9. Cuando empecemos con estas primeras palabras nos vamos a dar cuenta que ya conocemos, ya lo hemos leído, ya hemos oído el pasaje, pero vamos a hacer énfasis en dos detalles muy importantes. El título de este capítulo, si lo lees, dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Verso 1 en el capítulo 9, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Pobre hombre, qué realidad. ¿Vivir ciego? ¿Qué realidad la de ese hombre ciego? Y nació ciego, ciego de nacimiento. Una realidad terrible, espantosa para los padres, para él, para su vida. Los papás un día ya no van a estar con él y él a seguir adelante con su ceguera. Seguramente estaba en algún lugar donde estaba pidiendo alguna limosna, donde estaba pidiendo alguna ayuda. Versículo número 2, y cuando lo vieron por ahí, preguntaron los discípulos al Señor Jesucristo: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Podemos elaborar acerca de eso. Eso no es el énfasis de esta lección. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Lo conocían, sabían quién era, seguramente lo habían visto durante toda una vida y sabían la historia. Nació ciego, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús les contesta, no se trata de si él pecó o pecaron sus padres, etc. Verso 6, pon atención. El ciego está oyendo todas esas palabras. El ciego no ha clamado. El ciego no ha pedido absolutamente nada en este momento. Si lo hizo antes, no lo dice la Escritura. Simple y sencillamente dice que están conversando. El Señor le responde a los discípulos y en ese momento, cuando el Señor dice: las obras del Padre las tengo que hacer. Verso 6. Dicho esto, escupió en tierra. Ahí está un ciego, seguramente con el oído más desarrollado que lo que normalmente una persona tiene. El oído bien desarrollado seguramente escuchó cuando el Señor Jesucristo escupió en tierra. Hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Primer punto. Hizo lodo con la saliva. Escupió en tierra. Yo recuerdo cuando estábamos en la escuela, cuando estábamos chiquillos por allá en la primaria,
y alguien se empezaba a discutir con otro y un tercero ponía una mano en medio y decía, órale, órale, el que escupa primero. Era una ofensa. Escupe y empiezan los camotazos. El Señor escupe en tierra, hace lodo y se lo empieza a untar en los ojos. Yo te quiero preguntar, ahí va la pregunta. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Oí que escupió. ¿Ahora está haciendo algo y me lo está untando en los ojos? ¿No crees tú que a lo mejor fácilmente hubiera el ciego podido decir, ¿qué haces? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Cómo? ¿Por qué haces eso conmigo? El ciego no hizo eso. El ciego permitió que el Señor Jesucristo actuara y obrara en su vida. Muchas veces, en muchas ocasiones, queremos que el Señor nos regale una bendición, pero no queremos al Señor Jesucristo que obre y que actúe en nuestras vidas. Cuando el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas, Él viene para ser el Rey, el Señor de nuestra vida. Y no solamente viene a encargarse de un problema. El Señor Jesús viene a nuestra vida y viene a enderezar todo. ¿Qué le voy a decir al Señor? Sáname, pero no te metas en la relación que tengo con mi esposa. Una relación mala, una relación de pleito, una división donde hay infidelidad, donde no hay lealtad, donde no hay unidad, acuerdo. Sáname, tócame, líbrame, pero no te metas en la relación que tengo con mi esposa. Soy tramposo. Soy malandrín, soy engañador. No te metas en esa área. Soy bueno para hablar con malas palabras. No te metas en esa área de mi vida. No te metas en el área del dinero. Ahí no te metas. Yo ahí me encargo. Apártate, apártate. El Señor quiere tratar contigo, enderezar todas las áreas de nuestras vidas. ¿Quiere enderezar nuestra vida? ¿Y qué tal los hábitos? Malos hábitos. Señor, ahí no te metas con esos malos hábitos. Yo sé lo que hago, yo sé. Tú nomás ven y sáname y adiós. Esa no fue la respuesta del ciego. El ciego simple y sencillamente lo que Cristo tenía que hacer en su vida, que lo haga. Señor, ven a mi vida, sáname y enderézame, tócame. Una nueva realidad, pero solamente ayúdame porque perdí mi trabajo. Una nueva realidad y solamente que no me vaya a contaminar. El Señor viene y viene a cambiar, a transformar. Él viene a que una vida vieja quede atrás, una vida lejos de Dios, apartada de la voluntad de Dios y caminemos en una vida nueva. Andábamos en tinieblas, ahora estamos en la luz y caminamos en luz. Señor, obra en mí, obra en mi mente, obra en mis palabras, obra y toca mi corazón, obra en mi vida, en mi relación con los demás, en cómo trabajo, cómo gano el dinero. Señor, no solamente me sanes físicamente, sana mi vida. Y aquel ciego permitió, no reclamó, no dijo absolutamente nada. Permitió que Cristo hiciera con él lo que se le antojara. Lo que Cristo tuviera que hacer, hazlo. Versículo número 7. Después de que untó el lodo que había hecho con saliva el Señor Jesucristo en los ojos del ciego, le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿No dijo el Señor Jesucristo, Pedro y Juan, por favor acompañen a este cieguito y llévenlo al estanque de Siloé? Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Seguramente muchos podrían haber dicho en ese momento, Señor, ten misericordia, es cieguito. ¿Cómo le va a hacer para llegar allá? El Señor simplemente le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé.
Y aquel hombre, dice la Escritura, se puso a discutir con el Señor, se puso a renegar con el Señor, se puso a reclamar al Señor. ¿No me ves? ¿Cómo es posible que me metas en esta situación? Ahí está la bendición, y sí, es una bendición muy bonita porque voy a volver a ver, pero mírame, los que vienen y me dejan aquí. Hay otro caso de otro ciego que lo dice claramente la Escritura, que todos los días iban y lo dejaban a un pórtico, a una puerta para entrar a los patios del templo, y ahí lo dejaban en la puerta de la Hermosa, en el pórtico de la Hermosa. Aquí no dice nada, pero si leyéramos más adelante el pasaje, nos damos cuenta que sus familiares, su papá y su mamá, no estaban con él. Así que seguramente podríamos suponer que llegaban y lo dejaban ahí. Señor, ¿cómo le va a hacer? Señor, le pones cosas muy difíciles enfrente. Y el hombre no reclamó, el hombre no gritó, el hombre no se rebeló, el hombre no dijo nada. ¿Qué crees que hizo? Luchó por la bendición. Fue tras la bendición, siguió a Dios. En ese seguir a Dios, por eso Dios dijo, en Caleb hay un espíritu diferente. Caleb va tras de mí. Este ciego va tras la voluntad y el deseo de Cristo. Y mientras que los leprosos fueron sanados, mientras iban, fueron sanados, este hombre, dice la Escritura, fue y se lavó y regresó viendo. Si me voy por el orden en que está escrita la palabra, fue, se lavó y regresó. Y puedo yo suponer o entender, en el camino de regreso, fue sanado. Gloria a Dios. Las bendiciones ahí están en la palabra. 3,000, 6,000, 30,000, como dicen algunos, en la herencia que tenemos de parte de Dios, en las promesas que Dios tiene para nosotros, promesas de todo tipo, promesas que incluyen toda una vida completa en todos los ámbitos de la vida de la persona. Hay que luchar por ellas, hay que ir tras de ellas, hay que buscarlas, hay que pelear en el nombre de Jesús. Mientras iban, fueron sanados. Este fue, se lavó y regresó viendo. En los dos casos, el samaritano regresó a Cristo, seguramente para continuar con Cristo, para seguir en la voluntad de Cristo, y en este caso igual, regresó a Cristo y regresó viendo para seguir nuevamente con Cristo. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por esta bendición de su palabra. Ora conmigo. Señor Jesús, toca mi corazón. Tócame. Te necesito. Tócame, Señor, y ayúdame a dar los pasos necesarios en cuanto a la fe. Ayúdame a caminar, realmente a caminar en la fe. Ayúdame a dejar atrás los reclamos, a dejar atrás las quejas, los lloriqueos delante de ti y aprender a caminar, aprender a andar en tu voluntad, aprender a luchar, a pelear por cada bendición que tienes delante de nosotros. Señor, para ti no hay pandemia, para ti no hay ninguna otra situación que estorbe. Tú estás por encima de cualquier estorbo, cualquier obstáculo, y tú estás inclusive por encima del enemigo, del que estorba, del que obstaculiza para que no lleguemos a la bendición. Señor, en el nombre de Jesús, comprometo mi corazón a andar en tu voluntad. Toca mi vida, toca mi mente,
Toca mis relaciones familiares, mis relaciones de trabajo. Toca toda mi vida. Haz tu voluntad y fortaléceme para tomar siempre los pasos necesarios hacia tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.